Las migraciones forzosas fue la temática abordada en el número 111 de la revista de Servicios Sociales, que coordinó de manera extraordinaria Javier Escartín, aquí presente, al que agradecemos su tarea, el presidente del Colegio de Aragón. Y en sus artículos nos mostraron que vivimos en un mundo interdependiente, plagado de injusticias, de guerras, de desastres naturales y de migraciones forzosas a nivel planetario. Comenzamos, si les parece bien entonces, el debate visibilizando uno de los vídeos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde nos muestra uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad y que, de alguna manera, sería muy interesante que viéramos. Hola, futuro multimillonario. Soy Mr. Hope, CEO y owner de Golden Sea, una innovadora startup que ha ganado cerca de 6.000 millones de dólares invirtiendo en el gran negocio de los refugiados. ¿Cómo? Muy sencillo. Existen millones de personas forzadas a abandonar sus hogares, y Europa no habilita vías legales ni seguras que garanticen el derecho de asilo. Así que cuando los países europeos prometieron acoger a solo 180.000 refugiados y admitieron apenas un 10%, vimos un mar de oportunidades. Millones de personas abandonadas por la Unión Europea y, lo más importante, dispuestas a pagar lo que sea por salvar sus vidas. ¡Un negocio seguro! El incumplimiento de los acuerdos europeos nos permite aumentar beneficios. Europa está en crisis de valores y en toda crisis hay una oportunidad. Cada vez que Europa firma acuerdos como el de Turquía o países europeos cierran sus fronteras, aumenta nuestra demanda. Es decir, cuando las puertas de Europa se cierran, en Golden Sea abrimos otra ofreciendo transporte alternativo. ¿En qué condiciones? Lo que importa es que cada refugiado puede llegar a pagar hasta 3.000 euros. Multiplícalo por 1 millón de refugiados al año. Suena bien, ¿verdad? Seguro que piensas que el business puede terminar pronto. Amigo, Europa te garantiza que va para largo. Al ritmo actual tardarían 10 años en cumplir con lo que se comprometieron a hacer en 2. Sin olvidar que los países europeos han anunciado que seguirán gastando miles de millones de euros para fortalecer sus fronteras. Y a juzgar por el auge de partidos xenófobos en Europa, esto solo puede aumentar. ¿Crees que tantas muertes son un problema? No, la demanda sigue creciendo. De ahí nuestro eslogan: sin vías legales, dinero a raudales. Así que invierte en Golden Sea y multiplica tu dinero sin escrúpulos, sin riesgos y, sobre todo, sin que Europa te lo impida. La vida de las personas no debería ser un negocio. Exige a la Unión Europea que cumpla con las vías legales y seguras. Firma nuestra petición en huérfanos.org. Carlos, este vídeo, sin vías legales, dinero a raudales, forma parte de una de las campañas de CEAR, de huérfanos, ¿no? Miles de personas, como bien nos muestra este vídeo, ¿no? Cada año pierden la vida, ¿no? Intentando alcanzar la seguridad de la Europa comunitaria, ¿no? Tratando de huir de la guerra, de la pobreza, ¿no? Y, bueno, Europa se ha cargado sus propios acuerdos, ¿no? Y la trata de seres humanos, de alguna manera, se está convirtiendo en un nuevo nicho de intercambio, ¿no? ¿Por qué esta campaña, ¿no? ¿Qué pretendéis con ella, por favor? Hombre, pretendemos... Esta no sé yo. Aquí sí, ¿no? Hombre, con esta campaña pretendemos contribuir a una mayor conciencia social. Es una de las funciones también de CEAR, ¿no? Aparte del derecho al asilo, buscar el derecho al asilo, el refugio y todo lo que he dicho antes, pues pretendemos también denunciar la violación de derechos humanos que se producen fundamentalmente en las vallas de Ceuta y Melilla. Hemos llevado a cabo demandas que luego se nos ha dado la razón por tribunales españoles, a veces europeos, ¿no? Y otra es la sensibilización social, porque en la sensibilización social se está contribuyendo cada vez más. Y es algo lo que señalaba yo antes, que cada vez nos dan más premios, ¿verdad? Antes no nos daban ningún premio, pero ahora sí nos dan premios. Yo creo que la tragedia que estamos viviendo día a día en el Mediterráneo está contribuyendo a esa mayor conciencia social. Sin embargo, también es cierto que hay una contratendencia, ¿no?, a esa información que es positiva, que es, como señalaba yo antes, el miedo, ¿no? El miedo que se nos introduce. Cuando yo leo en un periódico
como El País, en primera página, no sé cuántos miles esperando saltar la valla de Ceuta y Melilla como que nos van a invadir, pues realmente uno se queda con escalofríos. Y realmente lo que se ha impuesto en Europa es el miedo. Y vemos actitudes de gobiernos como el húngaro, como el polaco, que son realmente, que van contra lo que ha sido la trayectoria de la Unión Europea y lo que ha sido también la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos. Y entonces esto realmente es muy, muy preocupante. Yo siempre digo que ya no me reconozco en esta Unión Europea, ¿no? Antes citaba a San Pedro, pues claro, San Pedro cuando yo estudiaba, hace mucho tiempo ya, era europeísta, que no eran todos los profesores europeístas, en aquellos años del franquismo, ¿no? Y era de los pocos que defendía la Unión Europea. Y para los jóvenes estudiantes la Unión Europea representaba los valores democráticos, representaba pues unos modelos sociales, representaba eso, el desarrollo del estado del bienestar. Y nosotros pues mirábamos con envidia todas esas cosas. La prueba está que cuando pasábamos a Francia, pues lo primero que hacíamos era ver películas prohibidas aquí, comprarnos libros, esperar que no nos los quitaran en la frontera, que a veces se daba. Y en ese sentido, cuando llegamos a la Unión Europea, pues fue para nosotros una gran cosa. Pero esta Europa ya no es aquella Europa, ya no es aquella Europa. Es una Europa que no cumple sus propios compromisos. Y esa Europa de acogida ha dejado de serlo, ¿no? Y estamos viendo que esto es lo que nosotros también queremos denunciar, que tal como están las cosas, lo que se fomenta son negocios y enriquecimientos de los de siempre, ¿no? O como decía alguna viñeta del Roto, primero destruyen y luego reconstruyen con las bombas, ¿no? Y son los mismos que sacan negocio, primero porque producen los bombardeos y luego se benefician de la reconstrucción. Y esto es así. Nosotros lo que estamos preconizando es que no tengan que cruzar el Mediterráneo en estas barcas, ¿no? En estas barcas que meten mucha más gente de la que tiene capacidad. ¿Y cuál es la solución? Pues, lógicamente, conseguir que en los consulados, en las embajadas, se les dé el derecho de asilo, un derecho del refugiado, porque es gente que huye por la guerra, que huye de la violencia de género, que huye de estados totalitarios, que huye porque son perseguidos por estados totalitarios o por ideas también religiosas, también por ser homosexual, ¿no? Todas estas cosas son las que nosotros queremos denunciar. Entonces, la única manera de arreglar esto es que los barcos buenos les traigan con un derecho de asilo que se puede conseguir en nuestras embajadas y consulados. Y luego hay otro hecho que a mí me parece tremendo, ¿no? Que cuando se producen los rescates, y lo hemos visto en el programa de Évole, por ejemplo, es que son ONGs, con barcos uno regalado por un rico, ¿no? O sea, son ONGs las que están salvando a la gente cuando en medio del Mediterráneo sus barcas se vienen abajo. Y los gobiernos intervienen solamente a veces, en algunas ocasiones, ya cerca de las aguas, por así decir, con las costas españolas o italianas, pero en el medio del mar no intervienen más que los ONGs. Yo creo que esto es fundamental, tenerlo que resolver. Y por eso esta campaña, señalando que si no se resuelve, lo que pasa es que se enriquecen unos cuantos y hay mafias. Y claro, a veces se quiere decir es que los refugiados, pero los refugiados son las víctimas de las mafias y las víctimas de los estados democráticos. Y luego cuando llegan aquí se dan cuenta que esto no es el paraíso. Salen de un infierno, es verdad, pero esto no es el paraíso. Nosotros no recibimos nada bien. Y en alguna medida, en la medida que podamos contrarrestar esas campañas adversas que nos han introducido el miedo en la cabeza, pues también sensibilizar a la gente de que se está fomentando un negocio y solo para acabar, esto es obra de creativos que están ofreciendo a saciar gratuitamente, ¿no? O sea que estamos viendo también mucha solidaridad de parte de actores de teatro, ya que estamos en un teatro, de directores que hacen recaudaciones para CEAR, y esto también es importante, creativos que nos están haciendo vídeos, que por eso son buenos, ¿no? Pues nosotros no somos profesionales, ¿no? Y que son gente que se ha ofrecido a hacerlo, ¿no? Gratuitamente. Y eso es pues muy de agradecer. Hay siempre en la vida muchas diferencias, ¿no? Hay gente con la cual te congracias con ellos, ¿no? Con la humanidad. Otras, cuando te levantas por la mañana y empiezas a ver la corrupción en la que vivimos, pues dices, qué asco de mundo, ¿no? Qué asco de mundo, ¿no? Tanto dinero gastado en corrupción y podríamos dedicarlo a los refugiados, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y Marco, hemos visto también en el vídeo lo que sería un poco... ¿Pasar a otro tema? Sí, no, sobre el mismo, debatiendo un poco el tema del vídeo. ¿Puedo hacer un poco de polémica con Carlos? Sí, claro. Perfecto, mejor. Sí, yo encantado.
Si yo estoy siempre a favor del debate. La parte anterior hemos hecho bien, ¿no? Sí, esto ya estamos en otra parte. Exactamente, más exactamente. libre. Muy bien. Yo quiero mandar un abrazo grandísimo a toda la gente de la isla de Lampedusa. Sí. Sí, además que han sufrido y sufren una situación. Y también decir que el gobierno italiano, dentro de la condición terrible, ha hecho, por una vez, allí están haciendo un grandísimo trabajo. Y las ONG, por supuesto, pero también cuando hacen los gobiernos algo, por favor hay que reconocerlo, y la gente de Lampedusa, digo el gobierno, las actuaciones locales en el Mediterráneo, no de la política italiana en Europa, que tampoco me parece muy maravillosa, pero hay que reconocer que la gente, la Marina y todo eso están haciendo una labor tremenda, porque han sido cientos de miles, que no ha sido la patera que recibíamos nosotros en Fuerteventura hace 15 años, que llegaban 8, 10 personas, 20, y había una cierta posibilidad entonces de poder... No, hablamos de miles de personas. Pero no, esto no era polémica, era en total acuerdo con... Yo agradezco que me lo digas, porque yo leí un reportaje precisamente en El País que me llamó la atención, hablaba de la Italia solidaria. Sí. Y eso no lo sabemos casi nunca. Son noticias que salen un día, ¿verdad? Salen un día. Y entonces, claro, decía primero la cantidad de refugiados que ha acogido Italia. 400.000, más o menos. Sí, no, por eso digo Claro. Entonces, y luego reasentándose en el norte y en el sur, curiosamente. En el norte rico y en el sur pobre. Y en el sur están haciendo muchos trabajos en los pueblos que están abandonados por emigración, como en España, que tenemos Soria y muchos más sitios abandonados precisamente, pues reconstruyendo los pueblos y viviendo en la zona rural, ya que también hablaba de Madrid rural antes, ¿no? Y eso me parece que es muy importante destacarlo. Vale. Claro, yo me refería más a la política general de la Unión Europea, ¿no? Y la del gobierno español. Pero efectivamente eso es verdad y hay que reconocer a Italia esa labor que a veces tampoco nos llega, ¿no? También nos llegan otras imágenes, siempre nos llegan cosas muy negativas y las positivas no las vemos. Yo sobre todo quería recordar los habitantes de Lampedusa, porque, y conectando con eso. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero esta relación entre nosotros y Ángels, lamento que no esté, lo siento, porque vale, es una relación muy importante, porque cuando tú pones allí o dices somos ricos, es cierto, y cuando dice que los estados, pero ¿sabes dónde está el tema, Carlos? Que luego los inmigrantes van a aterrizar en la zona, en la comunidad que están viviendo situaciones dramáticas de crisis. Y no se le echa ninguna mano a esta comunidad. ¿Sabe? Es muy fácil decir que integramos cuando muchísima gente está viviendo una situación de desamparo, de involución económica, de reducción de la posibilidad de gasto. Es decir, y allí entramos nosotros. Es que tenemos que trabajar con la comunidad, para que tengan condiciones objetivas para poder integrar, es un verbo que no me gusta nada, pero para entender, ¿no? Para aceptar y hacer a esta persona que llegan partícipe en paridad de condiciones con los demás. Entonces, los últimos años, llevamos años viviendo, oyendo gente que dice, todo para los inmigrantes, cuando era antes, todo para los inmigrantes, a mí nadie me echó la mano. Y teníamos que arreglar esto en las comunidades locales, porque los inmigrantes no van a terminar aquí en el barrio Salamanca, no. Van a terminar en los barrios periféricos que están sufriendo un proceso de crisis y decadencia muy duro. Y allí viene el trabajo fantástico, que si no hay una comunidad organizada y participativa, la llegada de esta persona va a crear situaciones conflictuales. Y situaciones de recelo y de decir, gente que dice, oye, no tengo trabajo y ahora creo que me explica. Y como trabajamos por compartimento estanco y trabajamos siempre con ministerio que solo hace un proyecto para inmigrantes de 30, 40 años, que sean, y con los demás no, siempre estamos trabajando con grandes barreras artificiales que no existen en la vida, pero la hacen así. Y superar esto, si no hay proceso comunitario participativo en las comunidades de aterrizaje, vamos a crear una conflictología tremenda entre los pobres.
Era esto un poco de polémica. Yo quería añadir una pequeña, vamos, totalmente de acuerdo con lo que se está comentando. También desde el trabajo social, lo que, aparte de nuestras reivindicaciones y de intentar hacer pues, todo lo que podemos por incidir en la política social, tanto europea como española, sí que es verdad que nosotros siempre echamos en falta un poco cuando se habla del tema de la atención a refugiados, a personas refugiadas, siempre se centra el foco en lo que es la acogida. Y todas las organizaciones, tanto del tercer sector, solidarias, como que están ahí haciendo un trabajo fantástico. Pero a veces nos olvidamos de todo lo que es el proceso de inclusión social, que luego tenemos que seguir trabajando muchas trabajadoras sociales desde los servicios sociales municipales, desde los colegios, desde el territorio. Y es ahí donde muchas veces vemos que no hay una perspectiva de ver qué es lo que necesita ese territorio y todos los sistemas públicos, como digo, entre ellos también los servicios sociales, para poder de verdad hacer un proceso inclusivo, ¿no? Como que todo se centra en la acogida, en el caso que la hay, que no es la adecuada o toda la que debería, y muchas veces tiene que partir de iniciativas particulares y solidarias y sin embargo en los sistemas públicos vemos como en este caso los gobiernos no están planificando qué es lo que hace falta para poder hacer un buen proceso de inclusión, desde luego un refuerzo y ver qué impacto tienen esos servicios en ese proceso de inclusión. Eso es algo que siempre hemos hablado y que nosotros siempre queremos poner en valor. Bueno, pues en relación a lo que estamos comentando, me parece muy oportuno que… ¿Quieres este? Este es el ¿O tuyo, te ¿no? acercas ese? Sí. Bueno, pues en relación a lo que estamos comentando, parece muy oportuno que podamos ver el siguiente vídeo, que va a ilustrar también un poco el debate que estamos generando. Quería introducir el tema de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda aprobada en septiembre de 2015 por Naciones Unidas que consiste en una hoja de ruta en la que hay un compromiso de todos los países para los próximos 15 años. Es la primera vez que se plantea una agenda que reconoce la interrelación entre los ámbitos económico, social y medioambiental, y también es la primera vez que se plantea una agenda universal en la que todos los países tienen responsabilidad en su implementación. Pero quizás lo más importante para este foro es que la agenda plantea también la necesidad de actuar en todos los niveles, desde lo global a lo local. No en vano, el objetivo número 11 de los 17 objetivos plantea que hay que lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. En lugar, de hecho, la mayoría de la población mundial, más del 50%, reside en grandes ciudades. En muchas de estas ciudades, la ciudadanía está impulsando procesos que intentando lograr transformaciones que puedan conseguir esa sostenibilidad y ese desarrollo para todas las personas y para el planeta. En este contexto, mi pregunta sería en torno a cuál es el rol que las organizaciones piensan que pueden tener en apoyar estos procesos y qué responsabilidad tienen desde el punto de vista profesional a la hora de promover comunidades y entornos sostenibles. Muy bien. Bueno, pues la coordinadora de ONGs para el desarrollo, Maite, concretamente, gracias Maite, desde aquí, pues nos ha lanzado una pregunta, ¿no?, de alto interés, y es el tema de la interrelación, ¿no?, de lo económico, de lo social, de lo medioambiental, y también desde la perspectiva de lo local a lo global y de lo global a lo local, ¿no?, en esa perspectiva, ¿no? Y quería comentaros, Ana y Carlos, ¿no?, esta pregunta en relación a lo que nos comenta Maite, referida a la agenda, ¿no? ¿Cuál creéis que es la responsabilidad, ¿no?, de los profesionales, de las organizaciones en este sentido, ¿no? Bueno, y Marco, perdón, quiero hablar. ¿Sí? Muy bien. Como queráis. Ah, lo quiere para luego. No. Pero si estamos de acuerdo. Yo voy al grano de la cuestión. Y aquí hay muchos compañeros y compañeras con los que trabajamos en el territorio. Y yo digo que o asumimos de verdad
desde el gobierno central y los gobiernos autonómicos, asumimos el territorio como referencia o seguiremos despilfarrando muchísimos recursos y fragmentando la intervención. Y lo tengo absolutamente claro, lo tenemos absolutamente claro. Hay que asumir las comunidades territoriales, siempre son ámbitos municipales, serán distritos, serán barrios o serán zonas urbanas, siempre en el ámbito del municipio y del gobierno municipal, asumir el territorio como referencia para la planificación de las intervenciones y dotar a estos recursos, dotar a estos territorios de los recursos para poder hacer una acción integrada en el territorio. Solo se puede hacer desde el territorio. Si lo hace desde arriba es imposible, va a llegar fragmentada, con barreras que no tendrían que existir, pero existen. Y la única manera de superarlo es trabajando desde el territorio, dotando el territorio de diagnósticos que permita ver la necesidad y también la potencialidad y las posibilidades y entonces utilizar los recursos en esta clave. Y si no serán personas, grupos, colectivos, pero no será la comunidad que avanza. Y esto no tiene nada que ver con pensar que lo comunitario es otra cosa, que no, que lo comunitario es también lo asistencial. Si no hay un buen trabajo asistencial, no hay comunitario. Es decir, vamos quitando del medio rollos que se han montado durante muchos años. Es decir, la clave es centrar la atención en el territorio y dotar el territorio de capacidad, de solución, de tomar decisiones. Y aquí viene el otro papel. ¿Podemos hacer esto solo los técnicos? ¿Podemos hacer esto solo desde las direcciones del gobierno? No. O incluimos en este diagnóstico, en esta acción, el conjunto de la ciudadanía o seguiremos siendo actores muy parciales. Y lo global es fundamental para eso, para la organización. Y lo global es la dimensión en la que tenemos que situarnos, porque si no nos quedamos en el localismo antiguo, ¿me siguen? Nos quedamos en un sueño romántico del pasado, cosa que no va a ser ninguna viabilidad. La dimensión es la globalización, es que no hay otra, es la complejidad y todo lo que esto sugiere. Pero si no organizamos las comunidades, solos serán capaces de globalizarse unos y los demás no. Bueno, yo intentando contestar a la pregunta que nos ha hecho Maite sobre cómo las organizaciones podemos colaborar a contribuir a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible que nos plantea, claro, es difícil. Es una pregunta bastante, parece sencilla, pero es muy difícil. Realmente, mirando los 17 objetivos ODS, yo creo que como organización hablo, porque luego como ciudadanas, como ciudadanos y como trabajadores y trabajadoras sociales también tenemos mucho que hacer. Pero yo creo que nuestra organización tiene, por ejemplo, esa obligación de coger el pilar de la agenda global que coincide y estar hablando durante estos 2 años que nos corresponde de cómo el trabajo social puede contribuir a crear comunidades y entornos sostenibles y además vincularlo al medio ambiente. Eso realmente es muy difícil, pero hay algunos hilos de conexión que están muy claros. Uno es el trabajo social con comunidades, fundamental, el desarrollo de las comunidades, el pensar en el territorio y luego hay otras cuestiones que tienen que ver como organización con el lobby que nosotros podemos hacer también a nivel global, porque ciertamente si no nos movemos a nivel global vamos a poder conseguir muy poco y tiene que ver con hacer alianzas, con hacer redes, con organizaciones con la que hoy compartimos CEAR y muchas otras, cómo podemos trabajar desde el punto de vista global para sensibilizar, para hacer un lobby político, para incidir en todas las entidades europeas, mundiales y de comunidades autónomas, de ayuntamientos, en sensibilizar en esto. Y luego también hay otro factor importante que yo le he estado también dando vueltas cuando ella lo planteaba y es en esa capacidad que podemos tener para exigir
el control, la evaluación del impacto de lo que hacemos, ¿no? Cómo van las cosas y por qué. Nosotros hicimos una iniciativa hace unos años que dio lugar a esta campaña de Derechos Sociales por la Dignidad, en la que evaluábamos qué impacto estaban teniendo los recortes sociales en servicios sociales y en otros sistemas, pero fundamentalmente se centró ahí porque hicimos además una investigación en la vulneración de los derechos humanos. Y esto lo llevamos al Parlamento Europeo. Yo creo que eso es fundamental, el papel de la profesión como grupo de lobby que está denunciando y está explicando con esa visión privilegiada que podemos tener de la primera mano de la realidad social, el poder ir ahí y, por supuesto, lo que tú decías, Marco, ir con las personas afectadas, con la ciudadanía, con las personas usuarias, como las queramos denominar, y nos acompañaron. Es decir, no es un relato ni una voz que nosotros tengamos en nombre de otros, sino que tenemos que ponerles en primera línea a ellos también, junto con nosotros, empoderarnos todos, ¿no? Eso a mí me parece que es una labor que como organizaciones no tenemos que olvidar y, bueno, nosotros en este caso, todos los colegios, hay aquí hoy muchas presidentas y presidentes de colegios, estábamos, ¿no? Pues como digo, la unión hace la fuerza, todos a uno en esa tarea, ¿no? Así que yo creo que eso como organización es algo fundamental que tenemos que hacer y yo creo que el trabajo social tiene muchos valores muy positivos que van en la línea de todos los ODS, ¿no? Hay algunos muy sociales que están claros, como la lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales, la búsqueda de la paz, pero hay otros que tienen mucho que ver con el medio ambiente y cómo se están gastando los recursos, cuál es nuestro modelo de consumo, cuál es nuestro modelo económico, que también lo tenemos que incorporar a nuestro discurso y a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Como ella decía, medio ambiente, economía y lo social tienen que generar un ecosistema que tiene que ir en una línea y eso lo tenemos que hacer con valores, porque Europa está como está, ya lo hemos visto, lo ha comentado Carlos y tenemos que dar esa batalla de la lucha por lo social en Europa porque lo económico invade muy negativamente al desarrollo humano. Bien, yo estoy de acuerdo, yo no polemizo en esto, estoy totalmente de acuerdo y me gustan mis análisis, además no es que me apunte ahora al discurso, sino que yo, que soy bastante crítico con la globalización neoliberal, pues tengo muchas cosas ya publicadas y escritas, y efectivamente yo creo que hace falta siempre conocer la naturaleza del sistema para saber sus limitaciones y también sus contradicciones, ¿no? Pero lógicamente no nos podemos quedar, es decir, o todo o nada. Tenemos que luchar también por la gente que lo está pasando mal, por los damnificados, por los que sufren privaciones. Entonces hay que luchar en defensa de los refugiados, en defensa de la gente que está desahuciada, en la defensa de la gente que padece pobreza infantil y cosas de este tipo. Y hay que hacer también respuestas locales a problemas que seguramente son de una naturaleza pues mayor, pero según se responde, también los resultados son distintos. Cuando se dice, bueno, esto es el capitalismo que genera, sí, pero los resultados son diferentes. No todos los capitalismos tienen el mismo grado de desigualdad, no todos tienen un estado del bienestar más o menos desarrollado, no todos tienen tanta tasa de paro como tenemos en España. O sea, que hay que ver las especificidades locales y particulares para entender la realidad y la comprensión de la realidad. Pero sí es importante que sepamos cómo funciona y está funcionando el globo. Hablando también del problema sostenible, yo he participado en un libro colectivo coordinado por Teresa Fernández, que precisamente hizo una ponencia conmigo en el Congreso de Murcia. Teresa Fernández, Teresa Vicente. Es que me equivoco con otro amigo que es trabajador social, que es Tomás Fernández, ¿no? Que es, como digo yo, un hombre universal, conoce a todo el mundo. Pues Teresa Vicente ha coordinado un libro sobre justicia ecológica en la era del antropoceno, se llama, ¿no? A raíz de que los científicos están señalando que lo que hemos estudiado todos en el colegio, ¿no? El instituto, ¿no? De cuaternario y tal, ahora estamos en una etapa nueva. O sea, están habiendo bastante consenso, que se llama antropoceno, y que el cambio que se está produciendo climatológico y de recursos naturales es producto del hombre, ¿no? No por eras geológicas que se han dado en la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo he hablado sobre el tema de la acumulación y cómo en este sistema que vivimos, regido por el beneficio y por el consumismo, que es necesario para que el beneficio siga existiendo, pues es muy difícil cambiar las cosas. Pues son las cumbres que se hacen, pues se llegan a soluciones muy tímidas, pero luego no se llevan a la práctica tampoco. Con lo cual no quiere decir que no haya mejoras, porque las ha habido y las hay. Como hay luchas también en desarrollo sostenible que son importantes, ¿no? Pero es fundamental, por ejemplo, que el Programa de las Naciones Unidas pues llevar a cabo desde 1990
lo que se llama el desarrollo humano y decir que la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la mejora en la distribución de la renta, la lucha contra la pobreza, es desarrollo humano, no solamente crecimiento. El crecimiento no genera por sí mismo desarrollo humano. El crecimiento puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. Si no intervenimos desde las instituciones públicas y también desde las ONGs, que generan también a veces unas luchas importantes en todo este proceso y de presión. Presión a los políticos. Presión a los políticos. Yo escribí hace poco un artículo que dije, nadie habla de lo que hay que hablar. Porque, ¿qué vemos? Está Susana tal contra el otro, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los errejonistas, los nacionalistas, la independencia, no sé qué. Menos mal que Barcelona ha hecho una manifestación a favor de los refugiados, ¿no? Que solamente hay más problemas, ¿no? Y eso hace que se olviden los grandes problemas. En los políticos, en las polémicas de los tertulias, apenas están todos estos graves problemas que padece la humanidad. Si no somos conscientes del cambio climático, de todo ello, bueno, pero ¿a dónde vamos, no? Que saber las causas de lo que está pasando, ¿no? Con las guerras, con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad, me parece que es fundamental. ¿Y a dónde vamos? Y en ese sentido yo también veo que, a lo mejor es una observación particular, porque yo también he sido de una ONG como Axur, las Segovias, ¿no? Que ha desaparecido con la crisis, que hubo un momento que las ONGs tuvieron mucha fuerza, que fue en los años 80, ¿no? Y los movimientos sociales sustituyeron a los políticos. Y empezó todo también cuando hubo una rebelión contra las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estaban llevando con sus políticas de ajuste en los países del tercer mundo, ¿no? Y los costes que tenía. A esos movimientos que coincidían siempre con asambleas del Fondo y el Banco Mundial, pues le sustituyó también el movimiento antiglobalización, que en el fondo también tenía un hilo conductor con todo ello, ¿no? Pero ahora, si observamos, ha desaparecido mucho toda esta presión, estas movilizaciones ciudadanas que había, han desaparecido mucho. Y veo que las ONGs se han preocupado mucho de lo suyo, ¿no? De a ver si consigo un proyecto que me dé, porque se ve tanto la subvención pública y pocas están denunciando las situaciones de injusticia que se están dando. Y yo veo que ahora mismo ha habido una pérdida de influencia social de estos movimientos muy, muy acusado. Y esto hay que decir, cuidado, no vayamos solo a lo nuestro, ¿no? No vayamos solo a lo nuestro a decir, yo hago un proyectito en tal sitio y ya he resuelto el problema. Está muy bien, resuelves el problema de unos cuantos, pero no resuelves el problema de la pobreza en el mundo, ¿no? Y el crecimiento tampoco lo resuelve, y eso es lo que creo que es fundamental hacerlo, ¿no? ¿Por qué esta decadencia de la política, también esta decadencia de los movimientos sociales? Pues es un tema más complejo que analizar, pero a mí sí me preocupa que se pierda siempre la perspectiva, ¿no? Que no pase como pasa en la universidad, que se dice que hay de lo mío, ¿no? Que hay de lo mío, y lo único que importa es si lo suyo se resuelve, lo demás da igual, ¿no? Entonces eso es lo que hay que luchar contra ese individualismo que se incluye. Y pongo el ejemplo de la universidad porque es que si la universidad actúa así, ¿cómo vamos a educar bien a la gente, ¿no? En la idea más global del problema, ¿cómo vamos a educar? Lo que hacemos es deseducar, como dice Chomsky, ¿no? Sí, ¿quieres decir algo más? Bien, bueno, en este contexto de enorme exclusión que está sucediendo, bien es cierto que han ido surgiendo movimientos sociales, ¿no? que en esos procesos también de intereses, ¿no? que puede tener la atomización de las asociaciones y de los movimientos sociales, también es cierto que se ha ido generando redes, ¿no? entre organizaciones, ¿no? Y que de alguna manera han encontrado un centro de interés, ¿no? en la lucha por los derechos sociales, en la movilización, ¿no? por las libertades, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que en este sentido, como diría Linsky, ¿no? se han generado organización de organizaciones que de alguna manera han luchado, ¿no? para la defensa de los derechos humanos, de la protección, etcétera, ¿no? Y en este sentido tenemos un vídeo de la Cumbre Mundial que quieren lanzaros una pregunta y que viene en relación a esto justo que estamos comentando, si os parece. Hola, ¿qué tal? Soy Empar Pablo Martínez, secretaria confederal de Movimientos y Redes Sociales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y soy la persona que represento a mi organización en la Comisión de Coordinación de la Cumbre Social. Bueno, me han pedido que os haga una pregunta a las personas que estáis en la mesa. En primer lugar, sí que me gustaría destacar que, como sabéis, la Cumbre Social es una organización que compartimos diversas organizaciones de todo índole, sindicales, culturales, sociales, juveniles,
y que hemos estado compartiendo durante bastantes años pues toda una actividad reivindicativa y de movilización y de reflexión en relación a las políticas que se han estado aplicando por parte del Gobierno para gestionar la crisis. Y frente al resultado de las mismas, que como sabemos han generado mayor situación de desigualdad y de pobreza en nuestro país y que han debilitado el estado de bienestar social y también nuestros derechos, pues me gustaría saber qué opináis del papel que debería jugar la cumbre social en esta nueva etapa en la que hay una configuración diferente en el arco parlamentario, y ver un poco cuáles pensáis vosotros que deberían ser pues las líneas de trabajo, las líneas estratégicas de trabajo de la cumbre social para poder salir de la crisis y recuperar tanto los derechos sociales, laborales y de ciudadanía que se han debilitado en este tiempo, y sobre todo lo que sí que me gustaría también, aprovechando este momento, es felicitar a las personas que habéis sido premiadas en estas jornadas que habéis organizado. Y bueno, también por supuesto a CEAR, que es una de las organizaciones con la que también colaboramos y que evidentemente hace una labor importantísima para las personas refugiadas de Europa y, bueno, y del mundo. En todo caso, bueno, esperar que vaya muy bien todos estos premios, estos 500 premios que celebráis, y bueno, que nos seguimos encontrando en estos espacios tan importantes y por los que por supuesto nuestra organización apuesta y que nos encontraréis en ellos. Bueno, la cumbre social es importante que se lleve adelante, ¿no? Y siempre sirve de presión, como antes he señalado, y es fundamental que las ONGs todas se coordinen. Pero se coordinen no solamente porque haya una coordinadora, sino en aunar esfuerzos para ir todos a una serie de cuestiones en las cuales seguramente el denominador común es fácil de establecer, ¿eh? Pero a veces cuando hay tantas diferencias, decir, pero vamos a ver, no estamos a favor de que hay que acabar con tanta desigualdad, con tanta situación de pobreza en nuestros propios países, ¿no? No hablo ya del mundo y tal. Ahí, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y sería deseable esto, que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero, pues muy bien, lo que ha dicho también, estoy en esa línea de señalar que la cumbre social jugó un papel muy importante en su momento también con el no a la guerra, ¿no? Y hablando del no a la guerra, claro, ahora, ¿por qué no salimos a decir no a la guerra? Es que parece que no hay guerras. Ya parece como que cuando es una guerra terrorífica la que estamos viviendo, y las grandes potencias están involucradas además ahí. O sea, no es un problema solamente sirio, cuidado. Entonces, claro, parece como que no. Y luego, pues, como esto siempre engorda, pues el aparato industrial, el complejo militar industrial que decía Galbraith, engorda sus beneficios, mientras que los salarios abaratan cada vez más, ¿no? Y eso es lo que tenemos que también que movilizarnos. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué ahora estamos tan parados, ¿no? Estamos tan parados. Es verdad que ha habido dos manifestaciones en Madrid que alientan un poco el optimismo, como la de la mujer el otro día, ¿verdad? Y el otro día también la de la enseñanza, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y eso a veces te alienta y dices, bueno, parece que estamos dormidos, pero de pronto nos despertamos, ¿no? Y el tema de los desahucios igual, ¿no? Ha sido un tema que estuvo en vigor, Ada Colau pues jugó un papel importante, pero ahora está como olvidado, como si se hubiera resuelto. Sí que no se ha resuelto. Pero es verdad que lo que ha señalado que el Parlamento nuevo admite más posibilidades. Porque es cierto, aunque he dicho, nadie habla de lo que hay que hablar en las disputas políticas que se producen entre la izquierda, la derecha, o entre la izquierda misma, entre partidos, ¿no? Como acabo de señalar, es cierto que en el Parlamento están abordando cuestiones que antes estaban fuera del Parlamento, como la pobreza energética, ¿no? Como la pobreza energética. Pero eso me parece que es fundamental. Así que a ver si presionando a los políticos aquí, presionando a los políticos en Europa y con consejos y con movimientos, pues podemos otra vez activar esto y por lo menos presentar nuestras... Y esas cosas siempre influyen. Yo a veces los jóvenes me dicen, es que no sirve para nada manifestarnos, ¿no? Nos manifestamos y luego ¿qué pasa? Dije, pero si no se hubiera manifestado nunca nadie en la vida, no tendríamos los derechos sociales que tenemos ahora. Lo ha señalado antes muy bien Marco, o sea, si no hay lucha de trabajadores, no se hubiera cortado la jornada laboral, no se hubiera subido los salarios, no se hubiesen mejorado las condiciones de trabajo. Si no hay movimiento ecologista, no tendríamos conciencia seguramente sobre el desarrollo sostenible. Si el movimiento feminista, pues no hubiera habido a lo mejor la conciencia de la lucha por la igualdad de género. Muchos derechos de hoy son las luchas del ayer. Las luchas del ayer, lo que pasa es que nos lo están quitando, y eso es lo grave. Siempre pensamos que no y luego tienen influencia. Y para la gente que se desanima porque dice, voy a la administración y no se consigue nada o vamos para atrás, yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Que es el 07 famoso también, que en un momento fue importante en Madrid, la movilización que provocó. Bueno, pues empezaron unos cuantos ahí en la Castellana, al lado del Bernabéu, a poner sus tiendas de campaña y tal, y aquello fue subiendo, fue creciendo.
coincidió con la Asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial aquí en Madrid en el año 1994, con los 50 años bastan, y además ese movimiento se integró también en la 50 años bastan, ¿no? Pero ¿cuál fue lo más significativo? Lo más significativo es que de pronto los colegios mayores nos empiezan a invitar a profesores para hablar del 07. Y los colegios mayores se empiezan, y facultades también, ¿no? Se empiezan a implicar en el 07. Y algo que voy a decir, yo coincidí en un curso de verano, en un coloquio en Palencia, con Inocencio Arias, que fue diplomático, fue secretario general de cooperación con el PSOE, también con el PP, ha sido director general del Real Madrid, y acaba de publicar un libro. Y entonces le dijeron allí que por qué no se daba más para ayuda al desarrollo. Dijo, mire, no damos más ayuda al desarrollo porque nadie lo pide. La gente quiere que le arregles la farola debajo de su casa, que haya seguridad por las noches, que lleguen los hijos bien a casa después de las salidas nocturnas, que haya escolarización, que haya no sé qué. Pero ayuda al desarrollo nadie pide, ¿no? Cuando hubo el momento del 07, los sondeos decían que la población española estaba a favor del 07 en su mayoría. O sea, un movimiento aparentemente minoritario influyó en la toma de conciencia de la gente. Y eso es que los movimientos a veces decimos, no, hay venido mucha gente a la administración, influyen mucho luego en la conciencia social y en el cambio de opinión, ¿no? Eso me parece que es básico. Que a lo mejor no es a corto plazo, pero hay que ser, en esto, gramsciano. Pesimista en la inteligencia, pero optimista en la voluntad. Voy a polemizar. Vaya. No contigo, no. No, hombre, puedo polemizar. Si a mí me gusta mucho la polémica, además, sí, ya. Menos con los neoliberales, que son bastante ignorantes. No, ya. Pero primero tengo que preguntar, el premio no me lo van a quitar, ¿no? Vale. Hay diferentes niveles. No cabe ninguna duda que sin la acción, los planteamientos que nos han aportado los movimientos sociales, no estaríamos aquí. Así que, clarísimo que hay minorías que ven cosas que nosotros no veíamos, nos lo hacen ver, fundamental. Ahora, si hablamos del papel de las organizaciones sociales, en concreto, yo me adscribo más al lobby que a las redes. Es decir, vamos a ser un grupo de gente que tiene poder, que puede presionar políticamente sobre las decisiones que se van a tomar. Muy bien, muy instrumental, muy concreto, con objetivos muy limitados, para conseguir que la Unión Europea, que el Parlamento español, me parece esto fenomenal. Ahora, no más que eso. No más que eso, porque si hay una autocrítica muy seria, lo digo habiendo sido presidente de una ONG en Italia, que trabajaba en los países del llamado tercer mundo, es decir, me incluyo, no estoy echando balones fuera. Pero la ONG hemos trabajado para la gente, no con la gente. Y hemos llegado a decir aquella barbaridad de dar voz a los que no tienen voz, que esa es la barbaridad más grande que se puede haber dicho en la historia de la humanidad. Claro. Entonces, abocándose, ¿correcto? Abocándose el derecho, ¿correcto? No, a ver, ese es italiano. Atribuyéndose el derecho de representación de los que no representaban, hemos utilizado un papel político en función de las situaciones, no de los destinatarios. Y si no hacemos esta autocrítica, yo nunca sé quién está jugando allá arriba, ¿sabes? ¿En función de qué? Pero que esto no significa que no tengamos que actuar a este nivel, que no sirve, pero aclaremos bien los objetivos y hacemos lobby momentáneo para conseguir objetivos. Ahora, cosas ya así, tendría miedo yo. Tendría miedo que alguien lo manipulara, lo utilizara. Y después de la llegada de Trump, chicos, los de las redes sociales, los Twitter, todo eso, me ha entrado mucho miedo. Otra cosa es, puedo pasar a la segunda entrevista. La compañera de comisiones. El otro día me tengo que autocitar, lo siento. Hace poco, aquí en Madrid, he dado un curso a operadores que trabajan en salud mental de una ONG muy importante.
en el tema de la comunidad, cómo podemos trabajar el tema de la salud mental en comunidad. Y he terminado el curso sacando un libro mío de la Editorial Popular que una participante me había traído para que yo la firmara, y le he hecho leer a la compañera, por favor, digo, lea esto para clausurar el curso. Y ha leído un par de páginas de mi libro. Y luego le he dicho, por favor, di a todo el mundo cuándo se publicó el libro. Lo que había leído allí, todo el mundo aplaudiendo, diciendo sí. Y cuando has visto la fecha era el 2001. Si seguimos haciendo análisis, como hace la compañera esa, de que dicen, nos han quitado derecho, a ver cómo lo recuperamos, señores, vamos a pedir a la gente la frustración. Que el tema no es de volver atrás, no se va a volver atrás. Ha habido cambios absolutamente sustanciales. Y si no empezamos a decir que la cosa iba mal antes de la crisis, es que no vamos a entender qué ha pasado. Es que no se entiende. Y los partidos míos, hermanos de izquierda, que siguen hablando, volver atrás, recuperar, es que están fuera, es que no entienden. Es que ha pasado algo muy gordo, ha habido cambios profundos que nos han hecho perder, claro que nos han hecho perder derecho. Pero el tema no es decir, a ver cómo lo recuperamos ahora, es cómo contestamos a estos cambios. ¿Qué nueva respuesta tenemos que dar a las consecuencias de estos cambios? Que no han sido cambios que hemos producido nosotros, son cambios que nos han impuesto. Y así que tenemos que hacer una autocrítica muy feroz y muy fuerte de cómo hemos administrado el Estado social antes de la crisis. No la crisis, no con los recortes antes. Tenemos que hacer una profunda análisis de cómo los partidos han administrado el sistema democrático, convirtiéndolo en un sistema de escasa representación, sin representación. Los partidos endogámicos, es decir, sin relación con la ciudadanía. Todo esto ocurría ya, esto no ha sido la crisis. Así que yo estoy de acuerdo con la cumbre, pero tenemos que actualizar el reloj. Estamos en otro mundo. Y si no entendemos bien dónde estamos, no podremos recuperar estos derechos. Y requiere nueva forma de lucha, nuevo análisis y nuevas organizaciones de lucha. Las viejas no nos sirven así como sirvieron en otra época. No estoy diciendo que no sirven, pero tendrán que hacer un profundo proceso de reformulación. Lo siento. Sí, sí. Por eso he dicho que el premio me lo dais, ¿no? Yo simplemente decir que formamos parte de la cumbre social, además en la comisión coordinadora, y es verdad que en los momentos de crisis yo creo que el papel que tuvo la cumbre fue muy importante para despertar las mareas. Recuerdo que estaba la marea verde por la educación, la blanca por la sanidad y bueno, nosotros sí que ahí reactivamos y lideramos la marea naranja por la defensa del sistema público de servicios sociales, porque desde el trabajo social sí que es verdad que hemos defendido y seguimos defendiendo, lo tenemos muy claro, los sistemas públicos de protección social. Dicho esto, y a partir de ahí, somos muy conscientes de que hay un contexto nuevo, un paradigma muy distinto y que las viejas soluciones no sirven. Por eso incluso estamos haciendo procesos como el del nuevo modelo de servicios sociales y otros muchos, seguro que aquí, en donde queremos hacer ese análisis, porque como nos ha preguntado en par, es como hay una primera fase de la cumbre que fue muy reivindicativa y muy presente en los movimientos. Yo recuerdo aquella primera manifestación en 2011 que estábamos allí en la Plaza de Colón, cada uno con nuestras camisetas, ¿no? Y fue tan emocionante y ahora estamos viviendo otro momento que también tenemos que aprovechar y ver cómo podemos seguir haciendo lobby, cómo podemos fomentar esa participación y cómo podemos salir de todo este nuevo paradigma, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues necesitamos a grandes teóricos, necesitamos a la ciudadanía, necesitamos a todas las profesiones y desde luego tener muchas alianzas seguro, ¿no?